Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí a Canarias al Día, a Mírame Televisión. Hoy vamos a abordar un asunto que hemos tratado en múltiples ocasiones en esta mesa y es el problema que tienen las costas de Canarias por culpa de esos vertidos ilegales, por esa contaminación que llega a nuestras aguas y que durante muchos años las administraciones públicas han sido incapaces de poder solucionar. En las últimas horas lo hemos vuelto a vivir en la isla de Tenerife con el cierre parcial durante unas horas de la playa de las Teresitas, de una zona de la playa de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife, pero también en las últimas horas hemos conocido el cierre de momento sin fecha de reapertura de Playa Jardín en el municipio de Puerto de la Cruz. Bueno, una realidad que se repite constantemente a pesar de los anuncios de las administraciones públicas de buscar soluciones. Una solución que se había planteado en la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética en la pasada legislatura era que el Gobierno de Canarias afrontase esta situación con la puesta en marcha de un plan de actuación desde la comunidad autónoma. Bueno, pues bien, el cambio de gobierno, el nuevo Ejecutivo, ha decidido modificar esa ley de cambio climático y entre las cuestiones que ha modificado está precisamente pues esa disposición transitoria que mandaba o mandataba al Gobierno de Canarias a realizar ese plan. Ya no va a ser así y de nuevo se vuelve a tirar la pelota sobre el tejado de las administraciones locales. Bueno, para hablar de toda esta situación hoy nos acompaña Juan Rumeu, que es el presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales. Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad es que son muchas cosas las que están pasando en las últimas horas. Vamos a empezar quizás por ese cierre de playas que hemos vivido en las Teresitas, que hemos vivido en la mañana de hoy jueves en Puerto de la Cruz. Hay una realidad que parece, Juan, que no cambia. O sea, pasan los años y seguimos asistiendo a cómo las aguas contaminadas llegan hasta nuestro litoral. Porque no se ha resuelto el problema principal, que es dotar de alcantarillado a las poblaciones y tratar en depuradoras las aguas residuales. Y esto lo llevamos arrastrando desde hace más de 30 años y no ha habido un solo gobierno que realmente haya hecho frente a esto. Han dejado abandonados a los ayuntamientos y a los cabildos para que lo resolvieran, pero los cabildos y ayuntamientos no tienen medios para hacerlo. Usted también ha dicho en alguna ocasión que esto es que no da votos. Las obras, digamos, en el subsuelo, las obras de saneamiento no dan votos, pero yo creo que ha llegado un momento... ¿No cree que hay una mayor sensibilidad social con todo esto? No, yo creo que la gente está un poco anestesiada, porque estamos hablando de salud pública. Estamos hablando de que cuando la gente va a la playa a bañarse, puede enfermar por la incompetencia de los que tenían que resolver el problema de la depuración y el alcantarillado, que terminan sus mandatos, se van a otro puesto político y el que venga que arree hace lo mismo, van alargando el problema y la casa sin barrer, ¿no? Es una falta, al fin y al cabo, una falta de voluntad política, pero también es verdad que en los últimos años hemos visto cómo se han producido una serie de causas judiciales, sobre todo en municipios de la isla de Tenerife, como Arico o en el Valle de Güímar, que ha afectado, por ejemplo, a la actual alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, que está siendo procesada precisamente por la responsabilidad que ella y otra serie de personas que también van a ser procesadas, pues tuvieron a la hora de esa dejadez. ¿No cree que eso está ayudando a concienciar a los políticos? A los políticos incluso esto les da igual, que haya repercusiones penales. Yo, a la vista de la modificación de la ley, creo que les da exactamente igual. Se traspasa, quitan de en medio, se traspasan la responsabilidad de unos a otros y la sociedad civil no reacciona. Porque siguen consintiendo que hagan política de esta manera. En vez de gestionar, hacen política, pero gestión ninguna. Hablando de esa modificación legal, vamos a entrar un poco en detalle porque había un compromiso que estaba plasmado en la disposición transitoria cuarta. Me gustaría que nos recordase qué es lo que decía esa disposición transitoria, el texto original de la Ley de Cambio Climático de Canarias y, sobre todo, qué ha cambiado ahora con este nuevo gobierno y con la llegada del nuevo consejero, del señor Mariano Hernández Zapata. La ley se aprobó en el año 22. Y decía que el Gobierno de Canarias establecerá un paquete de medidas de impacto como ámbito de actuación prioritaria al objeto de dar solución a los incumplimientos medioambientales en materia de aguas y de gestión de residuos. O sea, el Gobierno de Canarias asumía la responsabilidad de realizar ese plan. De resolver el problema y de ayudar a los ayuntamientos y a los cabildos a dotarles de financiación para que esto pudiese ser efectivo. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? ¿Qué es lo que ha hecho el actual gobierno? Pues simplemente se han quitado en medio y han cambiado, han modificado. Esto es como las leyes ómnibus, donde legislo
algo y meto una modificación para que la gente no se entere, parece, ¿no? Ustedes se han enterado. Nosotros sí, porque tenemos interés en saber qué es lo que ocurre en esta isla, ¿no? o en Canarias. Y entonces lo que hacen es modificar con el mismo texto la disposición transitoria cuarta en este nuevo decreto ley, diciendo que serán las administraciones públicas de Canarias competentes las que establecerán un plan, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué supone en la práctica? Pues en la práctica que le trasladan al ayuntamiento y a los cabildos la responsabilidad absoluta de resolverlo. Es verdad que la ley de bases de régimen local hace responsable a los ayuntamientos del alcantarillado y la depuración de las aguas residuales. Pero claro, es que no tienen dinero. Canarias necesita alrededor de 2.000 millones de euros para resolver el problema del alcantarillado y la depuración. 2.000 millones de euros, esa es la cifra. Tenerife solo 1.000. Y esto está publicado porque ya el Cabildo de Tenerife lo publicó así, que había reunido a una serie de técnicos para que evaluaran cuál era la dimensión o sea, la cuantía necesaria para resolver este problema y determinaron que se necesitaban 1.000 millones de euros. Lo extrapolamos a las necesidades que pueda haber en otras islas, junto con Gran Canaria, y puede llegar fácilmente a los 2.000, ¿no? ¿Canarias tiene dinero, tiene recursos financieros para poder asumir este problema? Canarias no tiene recursos financieros, pero los puede obtener si se gestiona. Y yo lo que me pregunto es por qué el gobierno no es capaz de gestionar las necesidades financieras de Canarias cuando Europa tiene abierto una tubería enorme para que vayan a recogerlo. Lo que ocurre es que primero que hay que presentarlo, hacer los proyectos, hay que presentarlos adecuadamente y obtener esa financiación e invertirla adecuadamente, porque si no, lo que ocurre es por incumplimientos te quedas sin la financiación. Pero es que hay directivas europeas que ya obligan a España a resolver un problema como este. Hombre, claro, o sea, tienes dos directivas, que es la directiva Marco del Agua y la directiva 91-271 de la Comunidad Europea de aguas residuales, que trata fundamentalmente del tema de las aguas residuales, que obligan a los estados. Y los estados son los responsables. Y los gobiernos son los responsables. Y Canarias tiene un gobierno que es responsable. Claro, pero Juan, al fin y al cabo, lo que también nos pone, digamos, o nos expone esta situación es no solo a la posibilidad de no recibir esa financiación, que no la estamos recibiendo, entre otras cosas, porque no se está solicitando como es debido, según usted ha explicado, sino también a ser sancionados por Europa por incumplir esas directivas. Ya estamos siendo sancionados. Recientemente hemos conocido que 27 localizaciones, que 31 localizaciones van a ser sancionadas por la Comunidad Europea y 27 son de Tenerife. Están en el procedimiento inicial, pero eso se ha publicado y lo ha publicado la propia Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero a las administraciones canarias, insisto, parece que les da igual. Aparentemente sí. Claro, lo tendrían que explicar, porque es que cuando nosotros hacemos preguntas, nunca se nos contesta. Y entonces tenemos que recurrir a que sean las instituciones competentes las que respondan por nosotros, abriéndoles una investigación. ¿Ustedes se reunieron con el gobierno de Canarias al comienzo de esta legislatura para hablar precisamente de cómo ejecutar esa? Por supuesto, ¿no? Yo recuerdo que yo personalmente me reuní con el consejero de Transición Ecológica y con el director general, y hicieron todo tipo de promesas y de buena voluntad. Esto lo vamos a resolver, esto no puede ser, el discurso habitual, ¿no? O sea, ustedes se reunieron con el señor Hernández Zapata, el consejero, y con Ángel Montañés, el director general, sí, para hablar de este asunto. Y en aquel momento les avisaron de que iban a modificar. Y hablamos de la ley, y recuerdo que hablábamos de la ley, de la modificación de la ley de cambio climático. ¿Y les dijeron que iban a modificar esa disposición transitoria? No, nos hablaron de las renovables y de los molinos y las placas solares y de todo esto que tanto les entretiene y que yo honradamente no sé en qué va a terminar, ¿no?
pero que era fundamentalmente lo único que les interesaba. No hablamos de la transitoria porque yo daba por hecho que no se iba a modificar una transitoria y si no, que lo iban a anunciar y que lo íbamos a... y que de alguna manera se iba a hablar, ¿no? Pero hablaron de ese plan que tenía que asumir el gobierno de Canarias. Por supuesto, además lo dijo expresamente en unas declaraciones Ángel Montañés, donde decía que los consistorios se topan con dificultades de personal y recursos para afrontar este problema y por eso confía que en el nuevo informe y plan, con ficha financiera y ayudas económicas, cambien la tendencia a... Eso es un compromiso. O sea, que el propio director general reconocía que tenían problemas financieros los ayuntamientos, pero ahora modifica la ley y deja toda la responsabilidad de nuevo sobre los ayuntamientos que no tienen recursos financieros como él reconoce. Eso es lo que ha hecho el gobierno. ¿Pero y por qué? Pues habrá que preguntárselos a ellos, porque es gravísimo. Porque ellos tienen la conciencia y lo saben por sus propias declaraciones, que no tienen posibilidades los ayuntamientos y los cabildos de afrontar la financiación. Enséñenlos. Enséñenlos a pedir financiación, a gestionarla. Nosotros estamos acostumbrados a asegurar la financiación. En algunas instituciones lo hemos hecho para que obtengan fondos europeos. Y con el Banco Europeo de Inversiones. Y sabemos cómo se hace y el camino que hay que recorrer. El gobierno, que tiene tanto talento por ahí disperso, pues que se aplique en enseñar a las instituciones cómo deben funcionar para que no les agobien. Y entonces que sean los ayuntamientos y que sean los cabildos los que inicien ese proceso y les ayuden también a conseguirlo, pero no. ¿Qué interés puede tener el gobierno de Canarias en quitarse de en medio? Porque se quitan una responsabilidad. Es una papa caliente, digamos. No, una papa caliente no hirviendo, porque eso les compromete ante Europa a ser ellos los que tienen que resolver el problema. Pero lo único que están haciendo es asumiendo a lo que les obligan las directivas europeas. Y no lo hacen. Pero también es verdad que nosotros, desgraciadamente, no tenemos gestores, solo tenemos políticos. Y los políticos no entienden de las obligaciones que proporciona asumir la gestión. No lo quieren. No, para eso tienen los asesores, que son los que les van pintando el cuadro, ¿no? Para que la ciudadanía crean que hacen algo. Claro, al establecer esto por ley, yo entiendo que hay un mandato legal y que si no se modificaba esa disposición transitoria, alguien, en caso de no cumplirla, podría exigirle, desde cualquier administración, a cualquier ciudadano, al gobierno de Canarias, ese incumplimiento legal, no incluso Europa. Bueno, eso si lo hubiesen motivado, el cambio. No, quiero decir que si una vez que se habían comprometido, que la cambian, porque una vez que se habían comprometido a ello, había una responsabilidad que ellos asumían y que se podía ser exigida por terceros desde Europa hasta cualquier administración. Pero es que además hacen algo todavía peor. Y es que una ley, para modificar una transitoria, lo tienen que justificar en la exposición de motivos. ¿No lo hacen? Y no lo hacen. No figura esa justificación. No sabemos por qué lo han hecho. Y la ciudadanía tiene que saber y conocer por qué se modifica la responsabilidad del gobierno trasladándola a entes que son inferiores y que no tienen capacidad para hacerlo. Eso es de una responsabilidad muy grave que lo que va a hacer es que esto se eternice la solución de este problema. ¿Y ustedes han decidido acudir al comisionado de transparencia? Nosotros ya hemos acudido al comisionado de transparencia. ¿Y qué le han pedido? Bueno, le hemos solicitado expresamente que, primero, que se investigue la razón detrás de la falta de justificación en la exposición de motivos de la nueva ley, de este cambio que se ha hecho. Instamos a que se publiquen las razones de la modificación de la citada disposición transitoria cuarta en cuestión. Y tercero, en el caso de encontrar irregularidades, solicitamos que se revoque el decreto ley, que se ha hecho, o que se tomen las medidas pertinentes. Esperamos que el comisionado de transparencia
nos conteste, porque este es el paso previo a acudir a instancias superiores. Le iba a decir, le iba a comentar, no sé si puede ser un hecho que tenga trascendencia o no, pero que la nueva comisionada de transparencia del Gobierno de Canarias es Noelia García, fue alcaldesa de Los Llanos de Aridane, y su mano derecha durante muchos años fue Mariano Hernández Zapata, el actual consejero de Transición Ecológica. Se lo digo por si usted cree que eso puede ser un obstáculo para que de verdad el comisionado A nosotros, cumpla con su deber. Si en un mes no nos dice el comisionado de transparencia qué es lo que va a hacer, qué es el plazo que tienen para respondernos, nosotros nos iremos a una instancia superior. O sea, no van a parar aquí. No, ¿qué va? ¿Sí, para qué? Yo no me voy a conformar con que me den una palmadita o una excusa jurídica enrevesada que incapaz de entender, ¿no? Yo con el sentido común y la literalidad de la ley me voy a donde haya que ir para que resuelvan esta cuestión, que es tan importante. Esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de responsabilidad social. Estamos hablando de salud pública, de incumplimientos medioambientales, que son graves como consecuencia de esto. Sí, pero ya está bien. Aquí ya parece que no nos vamos a ocupar, sino de la huella de carbono y del CO2. Cuando todavía hay muchas dudas sobre si lo que van a hacer va a resolver ese problema cuando hay otras. Pero bueno, este problema medioambiental de los residuos también forma parte de la Agenda 2030, forma parte de todos esos compromisos internacionales que hay para mejorar la gestión medioambiental. O sea, no es una cuestión que sea baladí, que no tenga importancia, sí que la tiene y hay un compromiso internacional por abordarlo, ¿no? Dicen entre los políticos cercanos al ayuntamiento que las obras enterradas no dan votos. Y a lo mejor esa es la explicación. Pero lo tenemos en todos los ayuntamientos, o sea, todos, absolutamente todos. Aunque para mí, nosotros que estamos en contacto con ellos, solo hay uno que ha tomado la decisión de resolverlo y están haciendo las cosas francamente bien. ¿Quién? Han acudido, es el Ayuntamiento de Icó, que han acudido a las instituciones que debían acudir y están obteniendo resultados para resolver un problema gravísimo que han heredado. Porque todos los ayuntamientos han ido heredando problemas dificilísimos de resolver. El Ayuntamiento de Icó solamente tiene el 2% del alcantarillado necesario para una población de 20.000 habitantes. Un municipio que además está creciendo. Está creciendo, pero que es que todo eso, todas esas aguas residuales van al subsuelo. A pozos negros. A pozos negros, al subsuelo y a crear un problema en los acuíferos. Y ya a la crisis hídrica que tenemos habrá que añadirle la inutilidad de muchos acuíferos para poder extraer agua, ¿no? Problema con los acuíferos y también con el transporte del agua con esas canalizaciones, porque de hecho además Icó es uno de los municipios, si no el que más, uno de los que más pierde agua en esas canalizaciones, más del 50%. Y las pérdidas de agua de consumo en las conducciones es del 60%. Del 60%. Han pedido ayuda. ¿A quién? Pues mira, en este caso quien se está portando con ellos extraordinariamente es el Consejo Insular de Aguas y el Cabildo de Tenerife. Esto no ocurre en ningún ayuntamiento de ninguna de las islas ni en ninguno de los cabildos. Es solo el Cabildo de Tenerife el que está dispuesto a que ese problema se arregle. ¿Pero por qué? No porque se queda como los ayuntamientos de alrededor, llamamos San Juan de la Rambla, La Guancha, todo lo demás, que se quedan esperando, callados, esperando a que venga alguien a resolverles el problema. Y están en una situación similar, si no me equivoco, al Dico de los Vinos. Están en una situación similar, pero quizás un poco menos grave, pero similar. Pero están esperando ¿a qué? A que vengan a resolvérselas, a que venga el ayuntamiento. No, han sido el ayuntamiento el proactivo, ha ido donde tenía que ir y como tenía que ir, y están en estos momentos elaborando proyectos para resolver ese problema. Y llevan un año. Y el ayuntamiento ha venido acumulando desde décadas este problema. Pero es que hay otros, por ejemplo, como el ayuntamiento de Güímar, Arafo o Candelaria, que van a paso lento intentando resolver un problema que le va a costar jurídicamente algo serio a los alcaldes. ¿Qué pasa con la depuradora comarcal de esa zona? Pues que no tiene agua para funcionar. O sea, está hecha pero no funciona. No funciona porque las redes de saneamiento
de Candelaria, Güímar y Arafo no son suficientes para llevar el agua porque no hay alcantarillado. Al no haber agua, no hay agua que tratar. O sea, se ha hecho una inversión para construir esa gran infraestructura. 12 millones. Es la tercera depuradora. Porque en las otras se han invertido una vez 20, otras veces... Y estos últimos son 12 millones. Y la están manteniendo con un contrato de suministro de agua para que la depuradora... No se echa a perder, digamos. No se echa a perder. Pero no hay agua que tratar. Y dice, bueno, ¿y esto? ¿Y esto cómo? Esto lo ve todo el mundo y lo saben también en el entorno. ¿Qué hace la población de la sociedad civil, me refiero, de estas poblaciones que no piensan en la salud? Si no me equivoco, Europa ya sancionó a España precisamente por la falta de depuración ya en la comarca de Güímar. Por el tema de Güímar hay pagados ya, bueno, Güímar y el entorno, 35 millones de euros. Y una multa que se está pagando cada 6 meses de 600.000 euros. Habría que enfocarlo quizás así, ¿no? Todo el dinero público que estamos perdiendo. No, lo que hay que exigir es responsabilidades. ¿Quién tiene la culpa? ¿La culpa la tienen los ayuntamientos que no tienen dinero? ¿O la tiene el gobierno que no le pone los medios y trabaja con los ayuntamientos para que esto se resuelva? Yo sé que, por ejemplo, ha habido una serie de reuniones al principio, telemáticas con los cabildos, nada, soltarse cada uno un rollo, temas de buena voluntad, y demás, pero la realidad, ¿en qué termina? Yo, que asumo la responsabilidad de hacer un plan, cuando veo que no soy capaz, cambio y me quito de en medio. Fíjese, en la comarca de Güímar, una depuradora que se construye pero no funciona, no puede funcionar porque en este momento no cuenta con todas esas instalaciones necesarias, no hay agua que depurar, como usted ha explicado. Y en Santa Cruz de Tenerife una depuradora también muy necesaria que se encona en la parte administrativa, en la parte de la ejecución de la obra. ¿Qué está pasando en Santa Cruz de Tenerife? Un desastre de gestión. ¿Por parte de quién? Yo creo de todo. De todo. Empezando por el propio ayuntamiento y los rectores actuales y anteriores. Porque se licita una obra, creo que tenía que estar terminada en 2021. Estamos en 2024, todavía no se ha terminado. Aseguraban aquí vertido cero en 2024, banderas azules. Bueno, ya estamos para 2025. Es la última fecha que se ha dado, 2025, segundo semestre. Y yo creo, honradamente, y estoy dispuesto a apostar lo que sea, que hasta 2026 o más no se termina porque no se dan las condiciones. Tenemos fuentes de contaminación. Cuando hablan de que el litoral de Santa Cruz es un litoral que va a tener sus banderas azules en cuanto se termine la depuradora, no es verdad. No. No es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de contaminación, que es el puerto, que no se ha controlado, que está descontrolada. O sea, ¿qué autorización? Nosotros hemos solicitado a la viceconsejería que nos diga qué autorizaciones de vertido tiene el puerto y en qué condiciones para verter al mar. Hay 8 estaciones de bombeo del puerto que están sin construir para unir con la depuradora, con el colector de la depuradora, las aguas residuales del puerto. Con lo cual hay aguas residuales en el puerto. ¿Dónde van esas aguas residuales? Le iba a preguntar qué está pasando con esas aguas. Se vierten sin control. A pozos filtrantes y al mar. Y eso podría explicar, por ejemplo, esos episodios que nos encontramos a veces con contaminación en la playa de las Teresitas, de los que después no se sabe nada. Puede ser. Porque lo curioso de todo esto es que conocemos estos episodios, pero alguien se responsabiliza. No, pero yo creo que la playa de las Teresitas viene directamente de San Andrés. De San Andrés. De San Andrés. Allí no sé, por ejemplo, allí tienes la ladera de San Andrés, que es un núcleo de población de más de 200 habitantes que no tiene alcantarillado. Nosotros, al enterarnos de esto, lo que hicimos fue mandar un mensaje a través de la prensa al alcalde y al concejal de servicios diciendo que fueran, que olieran allí un poco lo que había y que entonces tomaran conciencia de que esa gente tiene que tener calidad de vida y no pueden estar sumidos en aguas residuales sin tratar. Claro, Juan, la verdad es que yo lo escucho y después pienso también un poco en cómo ha sido la planificación urbanística de Canarias y de Tenerife en particular. Me acuerdo ahora de que en el Valle de las Huertas iba, en su momento, aquello se paró con el caso de corrupción de las Teresitas, pero una gran urbanización que se quería construir ahí, probablemente
que iba a generar, lógicamente, un mayor consumo, un mayor impacto en el tratamiento de aguas residuales, pero, por ejemplo, el sur de la isla de Tenerife, donde también hay muchos problemas. Ahora estoy pensando en esos 9.000 nuevas camas entre turísticas y residenciales que se van a construir en Arona, un municipio que ya tiene muchos problemas en el tratamiento de sus aguas residuales. O sea, ¿podemos seguir creciendo de esta manera sin afrontar este problema? El problema de Tenerife en las malas condiciones que estamos creciendo es por falta de gestión y por falta de planificación. O sea, todo es posible. Se puede crecer si al mismo tiempo se planifican una serie de servicios y de soluciones. Se puede hacer una urbanización dotándola de una depuradora y aprovechar además sus aguas una vez depuradas para utilizar para riego y para limpieza y demás. Pero no es lo que ocurre, o por lo menos no es lo que ha ocurrido. Porque no les ha dado la gana a los políticos de contemplarlo así. ¿Por qué hacen una obra y no prevén la solución del tratamiento de las aguas residuales? ¿Por qué crece una población turística sin que haya una depuradora que vaya a absorber todo lo que van a generar de aguas residuales esos establecimientos? ¿Por qué no se hace en las poblaciones con el deterioro que hay en algunos acuíferos? ¿Cómo es posible que no se modifique el criterio y lo primero que hagan es el alcantarillado y después las depuradoras? Claro, y a la gente se le eduque y se le diga, esto es necesario. Pues dicen cosas que dicen, no, alcalde, es que yo lo que no voy a hacer, y esto lo he oído yo, yo lo que no voy a hacer es obligar a la gente a hacer obras en su casa porque el pozo negro lo tienen detrás y tendrían que hacer obras atravesando toda su casa para en poblaciones donde hay colectores de recogida de las aguas residuales. Claro, falta de principios, falta de educación cívica, falta de conocimientos de las consecuencias para la salud pública que puede tener. O sea, ¿cuándo nos vamos a enterar? ¿Cuando llegue el colapso? ¿Cuando ya no haya solución? Sin embargo, un poco los mensajes que se lanzan en ese sentido. Yo, Juan, he de reconocer que yo esperaba, la última entrevista que tuvimos en esta mesa fue hace 1 año y medio aproximadamente, que algo se hubiera avanzado, sobre todo por algunas declaraciones. Antes hablábamos de Santa Cruz de Tenerife, pero es que el otro día la alcaldesa de Granadilla nos contaba aquí también en la tele que su apuesta es el vertido cero en este mandato en un núcleo como el de Granadilla Buena, también con ese médano que ha tenido infinidad de episodios de contaminación. ¿Usted cree que es posible el vertido cero? Vertido cero es imposible mientras no se terminen las redes de alcantarillado de las poblaciones, los colectores que lleven esas aguas residuales a las depuradoras y depuradoras suficientes para tratar esas aguas residuales. En Granadilla hace poco, leo en la prensa, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granadilla no va a sancionar a los vecinos, a los propietarios de un edificio que llevan 10 años vertiendo al mar sus aguas residuales porque lo desconocían. Bueno, pero esto de chiste. Hombre, ahí ¿Quién les dio la licencia? Eso le iba a decir, que ahí hay una responsabilidad municipal también. Claro, porque tú tienes que tener... O sea, ¿dónde está el colector? O sea, es que no se contempla. Es que le dice, yo a usted le doy la licencia cuando la normativa les exige que las aguas residuales vayan a unos colectores y a depurar, y a un sistema de depuración. Pero eso están obligados los ayuntamientos. O sea, ¿cómo puedes salir a decir, yo no voy a sancionar? Si no, a los vecinos no tienes que sancionarlos. Sanciónate tú. Por incompetente, por desconsiderado con la normativa que tienes que cumplir. ¿Eso qué es? Claro, y entonces, y así son las cosas. Y van pasando, llevamos ya 1 año de legislatura. Ya. Entramos en el segundo. El tercero ya empieza a ser inhábil. Y el cuarto ya... Estamos en elecciones. Estamos en elecciones. Hay una cuestión importante que no quería dejar pasar por alto, porque yo creo que también detrás de todo esto está la adjudicación de esas obras de grandes infraestructuras hídricas que son necesarias. Pero en el caso de Santa Cruz de Tenerife, que lo hablábamos antes, hay un hecho que es muy llamativo, que ustedes también han puesto de manifiesto, y es que es una obra que ahora está dando tantos problemas y que tiene un retraso tan importante que salió a licitación por 33 millones de euros y se adjudicó por algo alrededor de 20 millones de euros. Claro, ahí hay ya de por sí
pues una diferencia importante. Y después también, ustedes han contado que hay una empresa de la UTE que está ejecutando esa obra, que en el momento de la adjudicación, que es Joca Ingeniería y Construcciones Sociedad Anónima, estaba en concurso de acreedores. Bien. Al final esto no es un problema también. Eso no es se una controlen estas responsabilidad del Ministerio de Transición cosas, Ecológica. que es quien adjudica la obra. Que es quien adjudicó la obra. Lo hizo con una baja temeraria, porque del 37%, Ya. Que muchas veces en una obra imposibilita su ejecución. Porque si el Ministerio la saca en 32 millones, es porque ha calculado, hay un informe previo que ha valorado el coste de las obras. Si son 32 millones y las adjudicas en 20, dice, oye, ¿con qué dinero va a hacer todo lo que está proyectado? Eso primero. Segundo, el que se lo adjudiquen a una empresa o a una UTE donde una de las empresas está en concurso de acreedores es cuanto menos irregular y poco presentable. Esas son las consecuencias de que se haya retrasado tanto la obra. Hombre, según las versiones oficiales no. Se habla de que hay que trasladar una red de media tensión, por ejemplo, es una de las cuestiones que se ha dicho. Sí, pero han reclamado al Ministerio esa irregularidad y han cuestionado... Eso a donde yo quería llegar es ahí, que se está fiscalizando realmente que este procedimiento, porque al final parece que, bueno, lo adjudicamos, tenemos el titular de que vamos a tener una depuradora, pero después pasa lo que pasa. Ellos, o sea, lo tienen muy fácil, echarle la culpa al Ministerio. Sí, claro. Es responsable de la ejecución de la obra. Pero, oye, también están los ayuntamientos para cuestionar cuándo a los ministerios y a quien sea para conseguir ejecutar una obra que es imprescindible para que esta ciudad pueda caminar segura. Ahora se habla del parque marítimo. Vamos a tener banderas azules en el parque marítimo. Pero yo, cállate. Es imposible. Claro, usted ahora me cuenta también toda esa situación del puerto de Santa Cruz de Tenerife y yo inevitablemente tengo que pensar en esa nueva zona de baño del litoral, en la zona de Valle Seco, que se ha abierto, la zona de los charcos y demás. Claro, bañarse ahí, oye, yo no sé hasta qué punto se puede decir esto así, pero habría que quizás pensárselo 2 veces. Vamos a ver, yo tampoco quiero crear alarmas innecesarias, pero el ayuntamiento debería asegurar el que los ciudadanos se bañen allí con garantía. ¿Por qué? No contrata la elaboración de analítica, no por una, sino por 2 o 3 laboratorios. ¿Por qué no por uno solo? Bueno, porque es más seguro que sean 2 o 3. Y que sean aleatorias. No que sean, oye, el 27, el 12 y el no. Aleatorias. Cuando cada laboratorio considere y los resultados que se pueden dar en poco tiempo, pues salgan y en función de eso actúen. Juan, la verdad es que nos hemos Por ejemplo. Sí, yo al final ya no se trata de crear alarma, pero yo creo que sí que tiene que haber una conciencia de la ciudadanía y no solo en Santa Cruz de Tenerife, lo estamos viendo en el Puerto de la Cruz, en otros lugares del sur de la isla también de Tenerife, que aquí pues no estamos tratando las aguas residuales y que muchas veces nos estamos bañando en aguas que probablemente tengan una contaminación, no sé de qué nivel o hasta qué grado, pero que hay una probabilidad de que puedan estar contaminadas. Hace poco, muy poco, oí a un periodista en una radio decir que había ido a los cristianos a bañarse y que no lo había hecho porque cuando fue a entrar en el agua olía mal. Y que lo que veía, en la nata que veía en el agua, era realmente asquerosa. Y la playa estaba llena de hamacas, por lo que contaba. Esa es la realidad. O sea, Esa es la realidad. Y dice, bueno, ¿y qué hace? Pues no, yo pedir garantías. Claro. Garantías de que... O sea, porque los que van a bañarse... ¿Qué ocurre si un día en Europa se toman en serio este tema y empiezan a cuestionar la salud de las playas en Canarias? Acaban con una industria
vital para que es el turismo. O sea, que esto puede tener unas repercusiones económicas impensables por la inacción, por la política. Trabajen, gestionen, resuelvan. No se dediquen a reunirse para hacer política. No es el momento de la política, es el momento de la gestión y del compromiso para resolver los problemas de los ciudadanos. Pues Juan Rumel, con esa conclusión yo creo que es un buen punto final para esta entrevista, porque al final podríamos estar aquí hablando horas de este problema. Yo le agradezco mucho, sobre todo, que ustedes pues visibilicen esta realidad que a veces, antes decía que los ciudadanos estamos un poco anestesiados en general, por ejemplo los medios de comunicación también, que estamos pendientes de esto. La actualidad está tan disparatada a veces que es muy difícil seguir todos los asuntos y es fundamental que haya colectivos, como en este caso desde los consultores medioambientales, que pongan sobre la mesa estos problemas. Nosotros sí que tomamos el testigo y como vamos a tener aquí al consejero de Transición Ecológica en próximas semanas, me comprometo a preguntarle en concreto por esa modificación legislativa, a intentar insistir para conocer por qué ha decidido quitarse de encima esa responsabilidad en un momento tan delicado como este. De verdad, Juan, muchas gracias. No sabes las ganas que tengo de oír su respuesta. Bueno, pues nosotros estaremos... Gracias. Insistiremos, como siempre solemos hacer. Juan Rumeo ha estado con nosotros para visibilizar una vez más el grave problema que tenemos en Canarias y en Tenerife en particular con la gestión de las aguas residuales. Esperemos que de verdad comience a haber voluntad política. Es difícil, no es fácil ser optimista, pero bueno, es importante por lo menos que haya colectivos y medios de comunicación que sigan poniendo este problema en la hoja de ruta de nuestros políticos. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz tarde y volvemos con más análisis de la actualidad a partir de las 9 de la noche aquí en Canarias al Día.